Buenos días a los que se van conectando, bienvenidos, gracias por conectarse puntualmente. Vamos a esperar unos 2 minutitos para que vayan llegando los que faltan y en un momento comenzamos. Recuerden que es importante mantener activa su cámara durante toda la sesión de esta clase para que su asistencia pueda contar el día de hoy. Y bueno, cámara activa y micrófono desactivado. El micrófono solamente lo vamos a estar activando para cuando tengamos alguna duda o queramos participar en alguno de los ejercicios que vamos a estar haciendo de ejemplo. Ok, vamos a esperarnos un minutito más y comenzamos la clase de hoy. Listo, pues ya son las 9:03. Vamos a dar inicio para aprovechar bien nuestra hora clase y los que falten esperemos que se estén conectando en los próximos minutos. Muy bien, como les digo, ya se está grabando la sesión. Les doy la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. Vamos a empezar con la clase de hoy. Por allá se están conectando más. Muy bien. Y bueno, pues bienvenidos a la clase de Física 1. Estamos ya en nuestra clase virtual número 4 y seguimos trabajando con la unidad número 1, que es Introducción a la Física. Ya sabemos que desde que comenzamos este parcial, pues hemos estado concentrándonos en qué es la física, cuál es cuál es la rama, las diferentes ramas de estudio que tiene la física. Hemos estado viendo por ahí que son importantes las unidades de medida, las conversiones, la notación científica, y todo esto son las bases que nosotros necesitamos para empezar a trabajar con lo que son los ejercicios de la física. ¿Ok? El día de hoy nos vamos a estar concentrando en un tema que se llama vectores. Ok, hay que poner mucha atención en este aspecto porque sí es mucha información sobre lo mismo, pero nos vamos a ir como que enfocando en ciertos aspectos nada más, ok. Cuando hablamos de vectores, hablamos de la representación de una magnitud física que tiene un origen, tiene una magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido. Cuando hablamos de magnitud, estamos hablando de la medida de lo que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, si trabajamos con masa, pues la magnitud sería, por ejemplo, 10 kilogramos. Ya en la magnitud va incluida la cantidad, que es la parte numérica, y también va incluido lo que es la unidad de medida. Ok, si estamos con masa, pues bueno, son 10 kilogramos, la cantidad que es 10, es ahora sí que la unidad numérica, y los kilogramos, pues es la unidad de medida. ¿En qué sistema estamos midiendo esa masa? Si estamos trabajando con distancias, pues a lo mejor utilizamos los metros, los kilómetros, los centímetros, los milímetros, que es la unidad de medida, y la cantidad numérica, pues pueden ser, no sé, 5 metros, 500 centímetros, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa parte ya la estuvimos trabajando en clases anteriores. Lo que le vamos a añadir a esto que ya sabemos, pues es la dirección y el sentido, ¿ok? Para poder denotar un vector o para poder decir que lo que estoy trabajando es un vector, utilizamos esta notación. Vamos a utilizar letras, ya sea una letra mayúscula o una letra minúscula, puede ser A, B, C o incluso R. Ahorita ustedes se van a dar cuenta que esta R la vamos a utilizar mucho. Pero al momento que yo le pongo una flechita en la parte de arriba, ya estoy diciendo que esto que yo estoy trabajando es un vector. Por ejemplo, si yo utilizara la letra M, por ejemplo, la letra M minúscula, si no tiene una flechita, pues esto a lo mejor estoy refiriéndome a que es una masa. Estoy midiendo masa. Si yo pongo, por ejemplo, la letra D,
Si no le pongo flechita, pues a lo mejor me estoy refiriendo a la distancia. Por eso es importante que nosotros utilicemos estas flechitas en la parte de arriba de las letras que ustedes quieran utilizar para que se vean distintas o para que nos hagan referencia a que esa flechita nos está diciendo que estamos trabajando con un vector, algo que tiene magnitud, pero que también tiene dirección y sentido. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar mucho esta notación. Ahora, vamos a ver la diferencia entre la magnitud escalar y la magnitud vectorial. Como les decía, una magnitud escalar es aquella que queda definida por un número y la unidad de medida. Por ejemplo, como les decía ahorita, les platicaba la masa, el tiempo, la longitud, la densidad, el potencial eléctrico, el área, el volumen, la temperatura, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos varios ejemplos. Si queremos medir masa, por ejemplo, yo puedo decir que algo pesa o algo tiene una masa de 58 kilogramos. Si quiero medir el tiempo, pues yo digo 45 minutos, por ejemplo. Si quiero una longitud, a lo mejor un cuarto tiene un largo de 1.65 metros, un cuartito. Si quiero hablar de densidad, pues es 1.5 gramos por centímetros. Por mencionar algunos ejemplos, ¿verdad? 120 volts cuando hablamos de potencial, 25, aquí me faltó al cuadrado para que haga referencia a el área. Volumen lo podemos medir en litros, temperatura 8 grados Celsius, por ejemplo. O sea, estos son ejemplos por mencionar, ¿verdad? Que una magnitud escalar, como les decía, tiene su unidad numérica y su unidad de medida. Mientras que las magnitudes vectoriales son aquellas que además de la magnitud, o sea, el numerito, tiene una dirección y un sentido. Por lo tanto, este tipo de cantidades se utilizan para cuando se requiere conocer la dirección en que se mueve un objeto y el sentido del giro. Ahorita vamos a ver esto de la dirección y el sentido. Por ejemplo, hablando de magnitudes vectoriales. Dice el primer ejemplo, el desplazamiento de un auto que viaja 590 kilómetros al norte. Al momento que yo sé que el auto está viajando a esta velocidad, esta es la distancia, perdón, esta es la distancia que está recorriendo un automóvil. Al momento de yo decir hacia dónde se está dirigiendo, eso ya cambia la situación, porque ya sé que, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren seguir un carro, ustedes van en su carro, ¿verdad? Y quieren seguir a otro. No es lo mismo que el auto que ustedes están siguiendo se dirija a 590 kilómetros hacia el norte que hacia el este. Entonces ustedes ya tienen una dirección, ya saben hacia dónde tienen que seguir a esta persona o hacia dónde tienen que llegar ustedes también. ¿Ok? Imagínense que ustedes están en un lugar céntrico y les dicen, tienes que caminar para llegar a tu destino, tienes que caminar 100 metros, vamos a decir, unos 200 metros. Pero si no me dicen hacia dónde tengo que caminar, pues yo puedo dirigirme a cualquier lugar, a cualquier dirección. Entonces ya cuando nos implican una dirección o nos dicen hacia dónde yo tengo que dirigirme, pues ya estamos hablando de una magnitud que es vectorial. O sea, ya no estamos perdidos, ya sabemos que debemos de caminar 200 metros al sur. Entonces, desde donde yo estoy, nada más checo hacia dónde está el sur y me dirijo hacia ese punto. Otro ejemplo, viajar en una motocicleta a una velocidad de 100 kilómetros por hora. ¿Hacia dónde? Hacia Acapulco. Esta ahora sí es velocidad. Y aquí ya nos están dando una dirección. ¿Hacia dónde me dirijo? Me estoy dirigiendo hacia Acapulco. Un objeto que cae debido a la aceleración de la gravedad. La gravedad sabemos que es una constante de 9.81 metros por segundos cuadrados. Y aquí no nos dicen como que pues hacia dónde me dirijo. Pues fácil. Cuando dejamos caer un objeto, nos dirigimos siempre al suelo, donde choca ahí el objeto. ¿Ok? Entonces sí tenemos una dirección, que sería el suelo o que sería alguna base en donde tiene que caer dicho objeto. Levantar un objeto de 23 newtons. Esto es un peso. No nos dice hacia dónde lo vamos a levantar, pero cuando hablamos de levantar, estamos diciendo que hay que hacerlo hacia arriba. Cuando levantamos un objeto es hacia arriba, ¿verdad? Entonces sí tenemos una dirección. ¿Ok? Estos son ejemplos, ¿verdad? Que cómo cambian las cosas cuando le damos dirección a una magnitud que es escalar. Esta sería una representación gráfica. Dice, los vectores se pueden representar gráficamente como una flecha a una escala determinada.
La longitud de la flecha representará la magnitud del vector. El ángulo respecto al horizontal corresponderá a la dirección y la punta será el sentido. La dirección, bueno, la magnitud, recordemos que es como la unidad de medida con su cantidad, con su número. La dirección sería el ángulo, nos dice aquí, con respecto al horizontal, el ángulo es la dirección. Aquí estamos viendo el carro como de lado, pero imagínense que estamos viendo el carro desde arriba, que estamos viendo todo sobre un mapa para que esto nos haga un poquito más de clic. Tenemos la magnitud, por ejemplo, está el carrito y me dice, bueno, tienes que mover tu carro en cierto ángulo, que es la dirección, o hacia el noreste, por ejemplo. Y el sentido es la punta de la flecha que pues ahí me dice hacia dónde tengo que llegar, ¿verdad? Hasta qué lugar debería estar yo moviéndome. Entonces, lo importante aquí es que vamos a representar con flechas lo que es un vector. Vamos a estar utilizando lo que es el plano cartesiano para ubicarnos un poquito mejor, pero las flechas van a representar un vector que va a tener siempre una magnitud, una dirección y un sentido, ¿ok? Plano cartesiano. Vamos a hablar un poquito acerca del plano cartesiano para irnos familiarizando con esto que vamos a estar trabajando. Dice, los cuadrantes siempre van enumerados en sentido contrario. Bueno, antes de leer esto, el plano cartesiano está formado por dos rectas. Una recta que es horizontal y una recta que es vertical. Estas dos rectas se pueden también trazar como si fueran rectas numéricas, ¿ok? Al eje de las X se le conoce también como el eje de las abscisas y al eje de las Y también se le conoce como el eje de las ordenadas, ¿ok? Donde se cruzan estos dos ejes a este punto, aquí está con esa flechita, se le conoce como origen. Porque a partir del origen es que nosotros vamos a enumerar o vamos a poder trazar los espacios de nuestras rectas numéricas. Del origen hacia la derecha, de esta parte de aquí, vamos a poner números positivos. Por ejemplo, aquí pondríamos, vamos a poner el 1, que puede representar en un plano, pues a lo mejor 1 centímetro, 1 metro, 1 kilómetro, dependiendo de la escala que queremos utilizar. Aquí pondríamos el 2, el 3, siempre a la misma distancia, 4, 5, etcétera. Del origen hacia la izquierda irían los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, siempre a la misma distancia, un número del otro. ¿Ok? Del origen hacia arriba irían los números positivos. En el eje de la Y, 1, 2, 3, etcétera. Y del origen hacia abajo van los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera. ¿Ok? Si se fijan, en el plano cartesiano, aquí podemos observar que se divide en 4 secciones o 4 partes, 4 áreas que se le conocen como cuadrantes. Ahora sí, los cuadrantes siempre van enumerados en sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea que arriba a la derecha siempre va el primer cuadrante. Generalmente usamos números romanos. Cuadrante 1 y si seguimos en contra de las manecillas del reloj sería cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Ok? También es muy útil que nosotros podamos utilizar los puntos cardinales para tratar de ubicarnos en el plano cartesiano. Hacia arriba sería el norte, hacia abajo sería el sur, hacia la derecha sería el este y hacia la izquierda sería el oeste. ¿Ok? También pudiéramos utilizar las medidas de ángulos para poder ubicarnos un poquito mejor. Por ejemplo, entre el eje X y el eje Y, el norte se estaría ubicando a los 90 grados del plano cartesiano. Digamos que el este sería a 0 grados, 0, y luego sería 90 el norte, 180 el oeste, 270 el sur, perdón. Ya si queremos como que, digamos que ubicaciones céntricas, por ejemplo, esta flechita estaría apuntando hacia el noroeste. O sea, ya podemos como que combinar esos puntos cardinales. Por ejemplo, si es como que muy en el centro, podemos decir noreste o noroeste, si trazamos por aquí una flechita justo en medio. Suroeste, si apuntamos aquí hacia abajo, en medio, y abajo en medio acá de este lado puede ser el sureste. Todo eso pues lo vamos a ir como que viendo en algunos ejemplos.
Fíjense aquí estos ejemplos donde vamos a estar viendo solamente la dirección. O sea, recuérdense que el ángulo es la dirección. Podemos observar, por ejemplo, aquí este vector, esta flechita. Acuérdense que las flechas son los vectores, que tiene un ángulo de inclinación de 25 grados. ¿Ok? Yo les puedo decir, un vector con respecto a la horizontal se mueve en los 25 grados, o se mueve 150 grados, o 260, o 305, pero no estamos diciendo hacia dónde, ¿verdad? No estamos como que, digamos, dándole sentido. Ya nosotros al momento de trazarlo, pues podemos ver la punta de la flecha hacia dónde está apuntando, ¿verdad? Pero no nos está diciendo mucho, solamente nos está dando dirección. Pero observen esto, cuando nos dan dirección y sentido. Cuando se indica la dirección de un vector en relación a los puntos cardinales, tomamos la primera expresión para la dirección y la segunda para el sentido, como sigue a continuación. Por ejemplo, cuando nos digan 60 grados al norte del este, entonces ya sabemos hacia dónde vamos a estar apuntando, hacia el norte del este. Entonces, fíjense cómo aquí podemos marcar los 60 grados y la flechita ya sabemos que debe apuntar al noreste. Acuérdense que aquí podemos combinar los puntos cardinales. De este lado nos dicen 75 grados al norte del oeste. Ah, bueno, el norte es hacia acá arriba y el oeste es hacia la izquierda. Entonces esta flechita tiene que marcar con este ángulo 75 grados al noroeste. Y así sucesivamente, podemos apuntar hacia el suroeste cierta cantidad de inclinación, en este caso 65 grados, o apuntar al sureste 40 grados. Entonces ya cuando nos dan la dirección, que es el ángulo, pero también nos dan el sentido, como que ya se complementa mucho mejor la información que nos están dando, ¿ok? Vamos a trabajar con esto, pero no lo vamos a trabajar tan complicado. Ustedes se van a dar cuenta ahorita con los ejemplos que nos vamos a ir por la parte un poquito más sencilla para que ustedes puedan como hacer algunos ejercicios. Ahora, la clasificación de sistemas vectoriales. Tenemos diferentes sistemas de vectores, ¿ok? Está el primero, que es el sistema absoluto, donde todas las líneas de acción que lo forman se encuentran en el mismo plano. Pero fíjense que todos los vectores siempre salen desde el origen, ¿ok? Esta es una forma de trabajar con vectores. Otra forma es utilizando los sistemas no coplanares, donde las líneas de acción se encuentran en diferentes planos. Incluso existen planos en 3 dimensiones, donde está el eje X, el eje Y y el eje Z. Este es más común, por ejemplo, para hacer modelados en tercera dimensión. Por ejemplo, ya las personas que se dedican a sistemas o que se dedican a la animación digital ya no animan solamente en 2 dimensiones, ya animan en 3 dimensiones. Esto de los sistemas no coplanares lo utilizan mucho, por ejemplo, la gente que trabaja en Pixar de Disney para poder hacer como sus películas o animaciones o cortometrajes. Utilizan este tipo de sistemas no coplanares para poder modelar objetos o personas o personajes en 3 dimensiones. Por ahí a ver si les comparto un video bien interesante sobre esto de las 3 dimensiones y cómo Pixar utiliza este sistema. ¿Ok? Entonces no nos vamos a meter tan a profundidad. Esto ya lo ven más los de ingenierías. Están los colineales. Todas las líneas de acción que lo forman se encuentran sobre una misma línea de acción. Y aquí podemos hacer algún ejemplo cuando queremos, por ejemplo, por ejemplo, levantar objetos pesados. Existen solamente 2 líneas. Una línea que apunta hacia arriba, que es la fuerza que nosotros estamos utilizando para levantar un objeto, y una flecha que apunta hacia abajo, que es contraria, que es el peso o es la gravedad ejerciendo su fuerza sobre el objeto. O por ejemplo, cuando jugamos a la cuerda, no sé si ustedes han jugado en algún campamento, en algún lugar con sus amigos, con sus compañeros de, no sé, de grupos, que por ejemplo está el juego de la cuerda, en donde está la cuerda. Imagínense que estas líneas, estas flechas son las cuerdas, y hay un equipo que está jalando hacia la derecha y otro equipo que está jalando hacia la izquierda. Y entonces están viendo a ver qué equipo es el más fuerte para pues ganarle al otro, ¿verdad? Entonces esos son ejemplos de colineales, cuando estamos como sobre un mismo objeto, sobre un mismo punto o sobre un mismo punto de acción, pero estamos jalando, estamos generando fuerzas en diferentes sentidos. ¿Ok? Y están los concurrentes, que son todas las líneas de acción que la forman concurren en un mismo punto. Este es muy parecido al absoluto, pero en este caso imagínense que hay un objeto
Y hay un ejercicio que a lo mejor vamos a hacer la próxima semana, que es un ejemplo de 3 personas que están jalando un burro, pero cada persona está jalando a un punto diferente. Entonces, aquí imagínense que este punto amarillo es el animal, es el burrito, y estas flechas son las personas que cada quien está jalando para su lado. Entonces, ahí se tiene que hacer como un análisis de quién es el que generaría mayor fuerza, o dependiendo también del ángulo, ¿verdad? A lo mejor el ángulo no les ayuda mucho a generar la suficiente fuerza para poder mover en este caso al animal, ¿verdad? Entonces, vamos a estar trabajando más con estos 2 tipos de sistemas vectoriales, con el absoluto y con el concurrente. Como les digo, vamos a ver ejercicios, pero vamos a verlos de una forma pues, práctica y sencilla para que lo podamos trabajar, que ustedes lo puedan replicar en las tareas de la semana. Ok, vamos a ver en este caso uno de los métodos. Existen varios, pero nos vamos a enfocar en 2. El día de hoy vamos a ver el método del triángulo y la próxima semana, antes del examen, si alcanzamos a tener clase el martes de la próxima semana, vamos a ver el método de descomposición de vectores, que ese es un poquito más largo y más tedioso, a diferencia de este que vamos a ver ahorita. Ok, entonces vamos a ver el método del triángulo. Dice, los vectores se trasladan sin cambiar sus propiedades de tal forma que la punta de la flecha de uno se conecte con el origen del otro. Bueno, como les decía, nosotros vamos a utilizar estos tipos de sistemas en donde todos los vectores pues como que salen siempre desde un punto, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, esas flechitas las vamos a transponer o las vamos a trasladar de tal manera que una flecha se ponga al inicio de la otra para formar, en este caso, un triángulo. El vector resultante se va a representar también por otra flecha que une la punta libre con el origen libre, y entonces se forma un triángulo que se va a representar con la letra R, o bueno, más bien el vector se va a representar con la letra R. Entonces, este es un ejemplo para que ustedes vayan viendo cómo lo vamos a trabajar. Dice, ejemplo número 1. Una persona camina 60 metros al norte y luego 30 metros al oeste. ¿Cuál fue su desplazamiento y qué distancia recorrió? Aquí lo que vamos a utilizar es un plano cartesiano, así como el que les expliqué de cómo se formaba. Y en este caso, cada cuadrito pues puede representar, no sé, 1 metro o 10 metros, dependiendo de la escala que ustedes quieran utilizar. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es que cada cuadrito, cada unidad de mi plano cartesiano equivale o va a equivaler a 10 metros para yo poder trazar esos vectores. Por ejemplo, si yo quiero representar con una flecha que esta persona caminó 60 metros al norte, bueno, pues voy a dibujar una flechita que mida 6 centímetros o 6 cuadritos. Aquí esta flecha de color azul, ya la tracé en mi plano cartesiano, como me dice que va al norte, ya tengo pues un sentido de hacia dónde me tengo que mover y pongo la flecha. La dibujo de 6 centímetros porque cada centímetro vale 10 metros de equivalencia. Es mi escala. Después voy a dibujar la segunda flecha que mide en este caso 30 metros, pero en mi escala yo la voy a trazar de 3 cuadritos o de 3 centímetros para que se vea también la magnitud. Pero en este caso me dice que va hacia el oeste. Entonces, aquí ya están 60 metros al norte. Trazo la otra flecha de 3 cuadritos o 3 centímetros que representan los 30 metros hacia el oeste. Si se fijan, ya tengo un sentido. La primera flecha es hacia el norte, que es hacia arriba. Acuérdense de los puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Esta persona caminó 60 metros al norte y después caminó 30 metros al oeste. Aquí la pregunta es, ¿cuál fue su desplazamiento y qué distancia recorrió? En este caso, cuando hablamos de distancia, vamos a hablar de el camino total o el recorrido total que la persona hizo. ¿Ok? En este caso, si nosotros contamos o medimos o sumamos más bien las partes que caminó, fueron 60 metros al norte y 30 metros al oeste.
En total, esta persona caminó 90 metros. Aquí lo voy a poner a un ladito. ¿Ok? Pero la distancia es una magnitud escalar. O sea, solamente yo puedo decir que la persona caminó 90 metros. En total, esa es una cantidad escalar. A ver si aquí me aparece. Bueno, ahorita hacemos esto. Mientras que el desplazamiento sería medir cuánto caminó la persona desde el punto de salida hasta el punto final, hasta el punto final que llegó. Esto lo podemos trazar también con una flecha, fíjense. Es como si la persona hubiera tomado un atajo. En lugar de haber caminado al norte y luego hacia el oeste, imagínense que esta persona pudo haber caminado directo desde el punto de inicio hasta el punto final. A esta flechita morada se le conoce como vector resultante. Y ese es el desplazamiento, cuánto se desplazó la persona, pero sin necesidad de seguir el caminito que trazamos. Entonces, a esto se le conoce como vector resultante y hay una fórmula para poder calcular este vector. Aquí no se las puse, pero se las voy a poner aquí abajito. La fórmula es la siguiente. El vector resultante, acuérdense que le ponemos una flechita arriba para decir que es un vector, es igual a la raíz cuadrada de el vector A o el primer vector, vamos a ponerle vector A, elevado al cuadrado, más el vector B elevado al cuadrado. Cuando estamos trabajando con el método de los triángulos, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuál es su desplazamiento. Ya sé que su distancia recorrida fue 90 metros. Bueno, vamos a ver cuánto hubiera caminado si esta persona hubiera utilizado este atajo. Entonces vamos a sustituir aquí en la formulita. Vector R es igual a la raíz cuadrada y empezamos sustituyendo el vector A. Aquí puede ser que ustedes elijan cuál es. Por lo general, pues siempre vamos tomándolo conforme van apareciendo. Como primero trazamos este vector, para nosotros este va a ser el vector A y este va a ser el vector B. Bueno, vamos a ponerlo. No me deja escribir aquí, vamos a ponerlo por acá. Este es el vector A, este es el vector B. Entonces vamos a poner aquí 60 al cuadrado. Aquí no es necesario poner metros, 60 metros al norte, solamente la magnitud. Y acá le vamos a sumar el de 30 metros al cuadrado. ¿Ok? Nos vamos a ir a la calculadora. Ahí nada más díganme si la pueden ver, ¿verdad? Si pueden ver la calculadora. Vamos a poner raíz cuadrada, abrimos paréntesis y vamos a poner 60, cerramos y ponemos al cuadrado. Más, abrimos paréntesis, ponemos 30, cerramos y ponemos al cuadrado. Si se fijan, ya está toda la formulita ahí en la calculadora. Raíz cuadrada de 60 al cuadrado más 30 al cuadrado. Le damos aquí igual. Y aquí el vector resultante es de 67.08 metros, porque es la unidad de medida. Vamos a ponerlo por acá. Y para cuestiones prácticas, solamente vamos a tomar el entero. Vamos a poner solamente 67 metros. Vamos a redondearlo. Bueno, vamos a truncarlo. Pero observen que al momento de calcular el vector resultante, yo sé que son 67 metros, pero también tengo una dirección, tengo un sentido. ¿Hacia dónde se movió? ¿Hacia dónde se tiene que mover esta persona? Hacia el noroeste. Recuerden que podemos combinar los puntos cardinales. Entonces, la distancia que recorrió fue de 90 metros, que es la suma de todos los vectores. Aquí podemos poner que la distancia la calculamos sumando el vector A más el vector B, ¿verdad? O sea, distancia es igual a 60 más 30, distancia es igual a 90 metros. Pero el desplazamiento es el vector R, donde tenemos que usar esta formulita de raíz cuadrada de vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado y listo. Entonces ahí ya podemos decir, la distancia fue de 90 metros, que es una cantidad, es una magnitud escalar, pero el desplazamiento fue de 67 metros al noroeste, que esto ya se convierte en una magnitud vectorial. Es un vector el que estamos calculando aquí.
mientras que acá es solamente la suma de datos. ¿Ok? Es prácticamente lo que vamos a hacer. Así nos va a estar, en la tarea vamos a ver ejercicios de este tipo donde nos van a estar pidiendo tanto la distancia como el desplazamiento. Recuerden que la distancia es sumar todos los vectores. En este caso siempre van a ser 2. Y el desplazamiento pues es calcular el vector resultante. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejercicio de ejemplo y ustedes se van a dar cuenta que pues están muy sencillitos. Dice, un automóvil viaja por la ciudad avanzando 400 kilómetros al este. Aquí cada cuadrito vale 100 kilómetros. Entonces dibujo una flechita de 4 unidades o de 4 centímetros, de 4 cuadritos, porque es hacia el este. Y luego recorre 300 kilómetros hacia el sur, o sea, hacia abajo. Entonces serían 3 cuadritos. ¿Ok? ¿Cuál fue su desplazamiento? Que sería el vector resultante. ¿Y qué distancia recorrió? Bueno, vamos a calcular primero la distancia. La distancia sabemos que es solamente sumar lo que es el vector A más el vector B. O sea, 400 más 300. La distancia que se recorrió fueron de 700 kilómetros. Así de fácil. Esa es la distancia. Vamos a calcular el desplazamiento, que es el vector R o el vector resultante. Eso es igual a la raíz cuadrada del vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado. Si sustituimos, nos quedaría 400 al cuadrado más 300 al cuadrado. Ahí sí me pueden apoyar en la calculadora. ¿Cuánto les da esto? Raíz cuadrada de 400 al cuadrado más 300 al cuadrado. Este por ser el primer vector es el A. Este es el B. Y acuérdense que este es el resultante. ¿Alguien que nos ayude con la calculadora? Y que nos diga cuánto es. A 500. Exacto, muy bien. Ahí serían 500. Y como estamos trabajando con kilómetros, pues esa es la unidad de medida. ¿Ok? Entonces aquí ya podemos poner que el vector resultante es de 500 kilómetros, pero sabemos en qué sentido. Sería al sureste. Acuérdense, este es el norte, este es el sur, el este hacia la derecha, el oeste hacia la izquierda. Entonces nos estamos moviendo 500 kilómetros al sureste y listo. Distancia, 700 kilómetros que recorrió el automóvil. Desplazamiento fue un desplazamiento de 500 kilómetros al sureste. O sea, si hubiéramos utilizado este atajo que es el camino morado, hubiéramos hecho una menor distancia. Y listo. Así es como vamos a estar trabajando con los ejercicios de la tarea. No sé si tengan alguna duda con estos dos ejemplos. ¿Alguna duda, algún comentario? No, profe. Está fácil, ¿verdad? Sí, por ahí ustedes recuerdan, bueno, ustedes son de física 1, mate 1, mate 2. En mate 2 llegamos a ver el teorema de Pitágoras. Esto es prácticamente lo mismo. Esto es el teorema de Pitágoras, solamente que está aplicado a vectores. Entonces, eso es lo padre de la física y las matemáticas, que siempre utilizamos como que cosas muy similares. O sea, si le vemos por el lado de las matemáticas, pues esto es el teorema de Pitágoras, es encontrar lo que se conoce en matemáticas como la hipotenusa, es lo que estamos haciendo. Estamos calculando la hipotenusa, conociendo las medidas de nuestros catetos opuestos y adyacentes. O simplemente nuestros catetos, cateto A y cateto B. Entonces es prácticamente lo mismo que ya hemos visto en matemáticas. ¿Ok? Muy bien. Si no hay dudas, entonces vamos a pasar lista. Y si hay dudas, ahorita pasando lista me pueden preguntar. Darlene Castillo. Presente. Listo. Ashley Cuellar. Angie García. Presente, profe. Listo. Jennifer Guerra. Presente. Listo. Kevin Hernández. Riseida Juárez. Presente. Listo.
Mariana Maldonado. Presente. Listo. Mía Salazar. María Mendoza. Presente. Listo. María Villarreal. Presente. Listo. Y Nicole Villela. Presente. Listo. Muy bien. Pues recuerden que en unos minutitos más les estoy subiendo la presentación que acabamos de ver aquí con estos ejemplos, el video de la clase y el PDF con los ejercicios, bueno, con las actividades más bien que ustedes tienen que resolver para la tarea de esta semana. Es importante también que si tienen dudas me puedan preguntar por Classroom. Ahorita nuestro único medio de contacto es Classroom. Ahí en la tarea correspondiente, pueden ustedes dejarme sus dudas. A ver, permítanme, es que por ahí Mía dice que sí está, pero no se escuchó. Listo, Mía, ya quedó. Ok. Recuerden de preguntar con tiempo, muchachas, para poder yo ayudarles ahí con las dudas que ustedes tengan. Y ¿qué otra cosa les iba a decir? Es importante que entreguemos la tarea antes de la fecha de vencimiento. Recuerden que si entregamos la tarea después de la fecha de vencimiento ya no cuenta. Entonces, es importante que sean muy puntuales. En este caso, ustedes tienen hasta el viernes antes de medianoche para poder entregar su tarea. Entonces, tenemos martes, miércoles, jueves y el mismo viernes. Son 4 días muy buenos para hacer todas las actividades que realmente son pocas. Son pocos ejercicios los que les toca hacer a ustedes. A lo mejor donde se pudieran tardar un poquito más es en hacer los apuntes de todo lo que vimos en clase. Acuérdense también eso. Hay que apuntar todo lo de las diapositivas, porque eso les va a servir de repaso, les va a servir de apoyo para poder hacer los ejercicios de las otras actividades que son los problemas de reforzamiento, de práctica. ¿Ok? Entonces es bien importante pues cumplir con todo eso, cumplir en tiempo y forma. Y también recuerden que es un solo archivo, no es enviar todas las fotos sueltas, porque cuando me las mandan así, las fotos a veces están todas desacomodadas, no están en orden, están chuecas las fotos. Entonces, cuando hacemos un solo archivo, pues ahí nos damos la tarea de acomodar las hojas en orden y de acomodarlas de tal manera que pues se pueda leer de izquierda a derecha, ¿verdad? No tener que estar ahí volteando estar inclinando la cabeza para poder leer lo que está en la foto chueca. Entonces hay que acomodar bien su tarea y enviarla en un solo archivo, ¿ok? Muy bien. Pues entonces vayan estudiando, vayan repasando, porque ya se acercan los exámenes del primer parcial, entonces para que no les lleguen ahí de sorpresa. Si no hay alguna otra duda, algún comentario, muchachas, pues estamos despedidos. Gracias por haberse conectado el día de hoy y pues nos vemos en nuestra siguiente clase virtual.